Quena montanesque, Tascasti, Cualito Nali. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Que tengan buen día. Good morning. Bonito día, 12 de mayo 2026. Una forma de tener nuestros chivitos es hacerles sus tarimas de esta manera, con burritos reforzados y tablón. Con 2, 4, 6 tablones ya se hace una buena tarima con madera y de largo 2.50. Y se les barre la tarimita, se les barre bien bonito. De aquí las orillas se barre la tierrita donde se junta el abono, y aquí tenemos abonito. El abono de chivo es muy bonito porque es muy granulado, muy práctico. Solo traer costales para echarlo y transportarlo al huerto frutal, a la hortaliza, al jardín y la agricultura. Tener una tina aquí, ya lo medio arreglé para que tenga la sal. Ya les voy a traer más para cambiarles la sal y aquí cambiarle esta pastura y ponerle alfalfa. Pero aquí la ventaja es de que hay mucho forraje. Aquí tengo un lugar para poner la escoba, aquí así, y aquí cerquita está mis estanques para peces. Aquí está muy bonito, hay peces, pero mucho pasto que los animalitos se van a encargar de recortar. Aquí hay peces, ahí ya vi unos, y no, si hay muchos de diferentes tamaños. Felicidades mi bonita gente. Aquí ya revisé el corral, está hermoso, todo está bien cercadito. Este tipo de seguridad es bueno. Aquí tengo mi chiva con 2 chivitas y un chivito. Están muy bonitos. Voy a mostrar un poco cómo está por acá. Está hermoso, muy bonito. Amaneció lluvioso. Aquí está mi paraguas. Y tengo 3 cercados acá. Uno perimetral grande, otro de mis peces, otro donde están mis chivos. Y agaché hilites para que de esa manera produzcan sombra. Y es una idea muy buena. Aquí hay mucho pasto. El pasto está muy bien bonito. Me pongo mi paraguas porque está lluvioso. Al llamado de chic chic, los chivos vienen. Voy a mostrar aquí el lugar que se llama Los Sauces, Carreraco, Ometepet, Tetela de Ocampo, Puebla, México, América. Gente bonita de todo el mundo, muchas felicidades. Aquí ya empieza a haber agua de que está lloviendo. Pero la ventaja de este lugar es que hay mucho forraje, mucho pasto. Al principio sembré pasto, jicuyo, estrella, zacate estrella y también zacate gigante, que es este. Está muy bueno. Aquí los chivos en un mes ya se va a ver su trabajo, van a limpiar. Y a partir de acá voy a mostrar, hay agua. Hay agüita. Ya hay agua. Para los chivitos pues no les falta nunca agua, porque tengo agua natural de los estanques y también agua de
este lugar donde corre agua. El otro día tenía yo sed porque estaba el calorón y aquí, como nadie empezaba al lado de arriba, pues limpié esta partecita que se ve como laja, charquitos. Aquí hay mucho ajolote. Y aquí exactamente estuve tomando agüita. Primero se pone la crucecita y se echa uno la agua de cruz de esta manera. Aquí se pone así y luego mojado el dedo se pone uno así para que no nos haga daño. Bonita gente, un 12 de mayo 2026. Los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez, deseándoles que la pase muy bien. Yo me la paso excelente. Antes de todo, en las mañanas hay que consumir 2 vasos de agua o más, limpia, agua limpia. Y eso nos ayuda antes de tomar el cafecito, el tecito, otros alimentos, agua limpiecita. Aquí me acuerdo cuando yo puse unos palos de postes, ahorita ya se pudrieron y las plantas estaban chiquitas y ahorita ya atajan los árboles de manera natural. Eso es la ventaja de las plantas de sauce, porque son muy buenos, que se alimentan del agua. Les gusta mucho el agua y aquí está la muestra. Ahí está dando ya el beneficio. Aquí ya está trabajando el sauce, ahí también, y puse cables de acero que atajan muchos servicios que se ponen por aquí. Aquí tenía yo malla sombra negra, ahora ya tengo en el rosal. Tototzinapa, Nometepe, Teteladeo, Campo, Puebla, México, América. Aquí nomás que limpien bien los chivos y las cosas van a cambiar. Felicidades, aquí es un historial de cómo está y de que van a trabajar los chivitos. Va a cambiar. Va a cambiar mucho. Las orillas ya los revisé para que esté recortado todos los árboles. Da gusto tener un lugar como este. También tengo un lugar que se llama Bugambilia Sateno 21. Ya le paré la obra ya, pero la ventaja es que ya tengo el terreno. Hay mucha agua, al ratito saco un video, voy a pasar a traer berros para mis conejos. Porque tengo conejos chiquitos. También voy a ir a mi municipio de Tetela de Ocampo para pasar a atender los animalitos que ya hay que darle su alfalfa. Alfalfa empaca de a poco para que ya tengan mucho que producir abono. Aquí invertí con una máquina 4x4, se hizo el canal para el agua y está capacitado para que crezca el agua y no nos haga daños a los estanques. En las mañanas hay que tratar de usar, cuando está lluvioso, está mojado el pasto, ponerse botas de hule como las que yo tengo. Ando trayendo 2 pares limpios. De aquí se ven mis estanques. Hermoso lugar, un día 100% nublado. Es más, ya le paró tantito la lluvia, pero estaba lluvioso. Estoy agradecido con mi familia, con toda la gente del mundo, ya que he aprendido mucho. Y la verdad, este tipo de trabajos es muy sencillo. Tengo un portón de 480 y ponerle una cadena de lo más grueso, candado grande, nos da buen servicio. Algo sencillo pero funcional, 100% funcional.
Aquí ya estoy regresando para el lugar donde tengo mis peces. Bonita familia, un 12 de mayo 2026. Aquí mis chivitos ya están bien contentos. Está limpio su piso. Aquí está el chivito. Este es chivito, me gusta cómo se ve su colita. Bien torcidito. Está tiernito, pero se ve muy bonito. Orejón el chivito. La chiva, esta es otra raza. Esta tiene hasta 4 tetitas. Muy orejón. Esta también orejoncita. Ya tienen su cable para que se vayan acostumbrando para el cencerro. Aquí se ven sus tetitas. Muy bien. Felicidades, bonita gente de todo el mundo. Un día tan maravilloso. Los saluda el profe Fernando. No me echan das palanta más que Fernando Rivera Gómez. Nican que 15 matico en Tensome. Tenson lama. Siwatenson. Tenson siwat. Tenson. En inglés también se dicen kid, los chivitos. Muy bien. Aquí muy bien armado el lugar. Tiene cables de acero por si se necesita de poner malla sombra. Aquí ya tenía, pero lo quité, la verdad, porque no era tan necesario. Hay otros lados que más hace falta. Ahí están 2 peces rojos. Que pasen. ¿Cuáles son? Ya tocan in tonal. ¿Cuál tonali? Buenos días. Good morning. ¿Cuál tiotac? Buenas tardes. Good afternoon. ¿Cuál yowactli? Buenas noches. Good afternoon. Buenas tardes y good evening. Buenas noches. Good night. Que pasen buena noche. Muy sabroso este tipo de peces. En náhuatl se llama michin. Pez. Hay muchos, pero tienen donde esconderse. Las truchas también son muy bonitas. Aquí he tenido truchas. Les deseo muchas felicidades y que la estén pasando muy bien en compañía de toda su bonita familia y
Pues aquí hay peces de diferentes colores, de diferentes tamaños. Muchas felicidades, buenos días y que la pasen excelente. Aquí muestro cómo se puede tener animalitos. Una forma de hacer un comedero de esta manera para que los animalitos no lo pisen. Muy pronto mostraré cómo cuando se les echa la alfalfa lo aprovechan, pero aquí no es necesario porque hay mucho pasto. Gracias, y los sauces y los silites son muy recomendables para tener un potrero natural. Hay chivitas que tienen su collarcito como esta. Collarcito. Chivita. ¿Dónde está la chivita? Voy a conseguir más para que así tenga yo muchos. De esta manera es importante tener borregas, borregos, chivas, chivitos, el chivo que no falte para que así ellos se encarguen de cortar el pasto. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias y que tengan buenos días ahora y siempre. Buena salud, buena suerte y que Dios me los bendiga a toda la gente del mundo. Felicidades, felicidades, que nunca les falte buena salud, libertad y felicidad. Gracias, familias.